que esto va a suceder. Después de que venga este desorden mundial, hermanos, justo en la cúspide de todo este desorden, viene algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Vimos a través de 1 Tesalonicenses 4:13, vimos 1 Corintios 15, 50 al 56, 55, cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Hace 8 días vimos la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, hermanos, del 1 hasta 51. ¿Sí? Vimos, hermanos, que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero. 1 Tesalonicenses 4:13, ¿se acuerdan? Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros, los que habremos quedado, dice la Biblia que seremos arrebatados allá al cielo. ¿Pero cuál cielo? No el tercer cielo, sino aquí en los aires. Escúchame, todavía no pasamos al tercer cielo. ¿Para qué, hermanos? Porque 1 Corintios 15, 51 adelante dice que nuestros cuerpos tienen que ser transformados, porque esto mortal no entra a lo inmortal, esto corruptible no entra a lo incorruptible. En ese sentido, hermanos, es que nosotros tenemos que ser transformados. Amén, hermanos. Dijimos también que antes de la cruz de Cristo, hermanos, todos bajaban a las profundidades de la tierra, tanto justos e injustos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces dice la Biblia que el Señor baja a las profundidades de la tierra, toma a todos los cautivos que estaban ahí en el seno de Abraham y ahora ¿dónde se los lleva? Al cielo. Pero ¿quiénes se quedan en el infierno, hermanos, en el Seol? Todos aquellos que no quisieron nada con Dios, y ellos seguirán, hermanos, ahí hasta la resurrección del juicio final. En ese sentido, vimos 4 resurrecciones. ¿Se acuerdan? La primera resurrección vimos, hermanos, que es cuando Lázaro muere. Segunda resurrección, hermanos, vimos también cuando Jesucristo resucita de entre los muertos al tercer día, y a Jesucristo se le conoce, hermanos, como la primicia de la resurrección. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se conoce como la primicia de la resurrección, hermanos? Porque Él resucitó para no morir. Jesucristo vive. Y en ese sentido, hermanos, Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Vana sería nuestra fe. Pero como Cristo sí resucitó al tercer día, hermanos, entonces hay una promesa que si nosotros morimos, vamos a resucitar con Cristo un día. Amén. En ese sentido, hermanos, viene una tercera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar con ellos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es la tercera resurrección, hermanos. Amén. Tercera resurrección, en el arrebatamiento de la iglesia. Viene una cuarta resurrección, hermanos. ¿Cuál es la cuarta? En la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? ¿Y qué le dice Juan? Señor, tú lo sabes. Estos son, le dice el ángel, el mismo Señor le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Quinta resurrección, hermanos. La quinta resurrección es al final del juicio del trono blanco. Cuando todo esto ya va a acabar, hermanos. Y esta quinta resurrección, hermanos, dice la Biblia, Apocalipsis 21, que el mar entregará a los muertos, la muerte y el Hades entregarán a los muertos que había en ellos. Y esta es la quinta resurrección, pero ellos resucitan, hermanos, para ser lanzados al lago de fuego. Amén. ¿Sí están conmigo? Eso es lo que hemos estado viendo, hermanos. También vimos que nadie sabe el día ni la hora cuando esto va a suceder, pero Pablo menciona que esto es un misterio porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y cuando mencionábamos la final trompeta, hermanos, estábamos diciendo que no se refiere a las trompetas de Apocalipsis 7 en adelante. No, hermanos. Porque esas trompetas son de juicio y cada trompeta trae copas de la ira de Dios. Entonces, cuando dice que al final de la trompeta, porque la trompeta va a sonar, hermanos, se está refiriendo, acuérdense, hermanos, a la última fiesta de los judíos que se llama Santa
que es un sonido largo en el cual los judíos lo lanzaban, hermanos, y todos sabían que tenían que reunirse, y eso se le conoce como Santa Convocación, una de las 7 fiestas judías. En ese sentido, hermanos, cuando dice la Biblia que será a la final trompeta, significa, hermanos, que Jesucristo es la trompeta que será sonada justo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y quiénes la van a oír? Los entendidos, los que tienen el Espíritu Santo, hermanos. Ellos oirán su voz, dice Daniel. Los muertos van a oír su voz, dice la Biblia. Ellos van a oír su voz. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en el arrebatamiento de la iglesia? La Santa Convocación. Amén. Es una santa, ¿qué, hermanos? Convocación. No pierdo detalle, hermanos. En ese sentido, entonces, nosotros entendemos todo esto, hermanos, de lo que Dios está haciendo. Amén. Gloria al Señor. Usted no deje de adorar a Dios, hermanos. Él está con nosotros. Amén. Y ahora vamos a ver, hermanos, si no tiene a más, pues vamos a ver el ascenso, hermanos, del anticristo. Amén. Vamos a ver el ascenso del anticristo. Voy a comenzar diciendo esto, hermanos. Abra su Biblia, hermanos, en Apocalipsis 6. No voy a hablar de los 4 caballos del Apocalipsis porque ese es otro tema, pero es parte de, hermanos, y nosotros tenemos que estar con el conocimiento de la palabra del Señor. Apocalipsis 6, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Escuche esto, hermanos. La iglesia ya fue arrebatada. Amén. Ya estamos en el cielo. Imagínense esto. Ya estamos en el cielo, hermanos. Ahora, ¿qué inicia, hermanos? Viene el inicio de la gran tribulación, que es las 70 semanas de Daniel. Escúchenme esto antes de continuar. Hasta la cruz de Cristo, hermanos, se cumplieron 69 semanas. 69 semanas se cumplieron hasta la muerte del Mesías príncipe, que esa es, hermanos, la sexta dispensación comienza a partir de Cristo, que se llama gracia. ¿Amén? ¿Vamos bien? Es decir, hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, el reloj profético de Dios prácticamente se detiene. Ya no avanza, hermanos, pero falta una semana por cumplirse. ¿Y cuál es esa semana? Precisamente la gran tribulación. 7 años, hermanos, 7 años, donde 3 años y medio va a ser de paz y seguridad, y los 3 años y medio siguientes, hermanos, va a ser cuando el anticristo dé su verdadero rostro y entonces ataque a Israel. Amén. ¿Estamos bien, hermanos? Bueno, en ese sentido, entonces, dice Apocalipsis 6, porque comienza ahora a galopar el primer caballo. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, ¿qué está diciendo la palabra de Dios en esto? Que justamente, hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada, aparecerá un hombre en conocimiento de ciencia, de tecnología, hermanos. ¿Por qué creen que está la inteligencia artificial a todo lo que hay en estos tiempos? Porque es la preparación de lo que viene, hermanos. Es decir, la iglesia ha sido arrebatada y entonces se va a levantar un hombre cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hermanos, que la Biblia menciona en el libro de Daniel que no tendrá el deseo de las mujeres, es decir, será un homosexual. Ahora, este caballo blanco, hermanos, no es Jesucristo. Muchos malinterpretan diciendo que este caballo blanco es Jesucristo. Este caballo blanco es el anticristo. En cuanto la iglesia fue arrebatada, dice la Biblia, entonces se abre uno de los sellos. Ahora, escúchenme esto, hermano. Vámonos al versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Usted conoce la cita bíblica
acababa nuestro Señor Jesucristo de resucitar y subir al cielo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, Él es el único digno de abrir el libro que el Padre tiene ahí. Dice la Biblia que está sellado con 7 sellos, amén, y está escrito por dentro y por fuera. Estos sellos, hermanos, hablan de los juicios que van a venir sobre la tierra. El séptimo sello trae 7 copas de la ira de Dios. Pero el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, como Jesús sí es digno de abrir el libro, a Él se le entrega, hermanos, toda la profecía bíblica, porque Juan, hermanos, debe de entender todo lo que va a suceder. Llega un momento que Juan le dice: Señor, no lo entiendo. El ángel le dice: no te preocupes en entenderlo, porque no lo vas a entender. No lo vas a entender. Esto es para los tiempos finales. ¿Y quiénes sí lo vamos a entender, hermanos? Nosotros. Esta palabra Juan no la entendía, pero era para nosotros, es para nosotros. Por eso cuando la iglesia es arrebatada, hermanos, entonces viene el anticristo, pero estos 4 caballos no son literales, hermanos. No se crean esas imágenes de Facebook que dicen: ¡ay, los 4 caballos del Apocalipsis están galopando en el cielo 4 animales! Eso no es cierto, hermanos. Estos 4 caballos son sistemas de gobierno. ¿Qué son? Sistemas de gobierno. El libro de Daniel menciona como 4 imperios que ya pasaron, pero que van a surgir después del arrebatamiento de la iglesia. El primer imperio, el babilónico. El segundo imperio, medos y persas. El tercer imperio, los griegos, hermanos. El cuarto imperio y último es los romanos. ¿Por qué los romanos, hermanos? Porque el imperio romano fue el único que trajo el castigo de la cruz. Ningún otro imperio tenía este castigo más que los romanos. Por eso dice la Biblia que Jesús nació en el tiempo preciso y en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir en una cruz y los otros imperios no tenían el castigo de la cruz. ¿Me explico? En ese sentido dice Daniel que entonces del cielo va a caer una roca del cielo que pega los pies de la imagen de estos 4 imperios, y esta imagen de Daniel, hermanos, muestra que los pies están hechos de barro y de hierro, que significa que harán alianzas al final de los tiempos, pero no se van a desear. ¿Me explico, hermanos? Es decir, estos imperios van a hacer alianzas, pero en la segunda venida de Cristo, que es la roca que cae del cielo y que pega la imagen y que destruye la imagen, hermanos, significa que nadie va a poder contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia es arrebatada. Entonces Jesucristo abre el primero de los 7 sellos y dice que oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Esta palabra, hermanos, mira, está en posición fija, es un verbo en el cual habla que no debe de haber variación en lo que se va a mirar. ¿Me explico? Cuando Juan está diciendo ven y mira, el ángel le está diciendo ven y mira, hermano, le está diciendo observa claramente lo que viene, porque no puedes perderte ningún detalle. ¿Me explico? En ese sentido dice la Biblia que Juan dice: y miré, observó claramente. ¿Y qué es lo que observa Juan? Dice que un caballo blanco. Este caballo blanco, hermanos, habla de la falsedad de la religión del anticristo. ¿Cuál es la religión del anticristo, hermanos? Que ya está, pero que va a ser el auge después del arrebatamiento de la iglesia: el ecumenismo. El ecumenismo, hermanos, es la unión de todas las religiones. Ese es el ecumenismo. Y eso, hermanos, ya está en acción. Y perdonen para que escuchen a Jesús de la Romero y Alex Campos, pero estos hombres de cristianos nada más tienen el nombre. ¿Se acuerda que Alex Campos fue a cantarle al Papa, al Vaticano? ¿Sí se acuerda de eso? Si no, búsquelo en YouTube. Alex Campos cantando en el Vaticano. Antes de eso, hermanos,
Jesús allá en Romero que dijo desde hace 3 años, 4 años atrás, hermanos, que tú puedes celebrar Halloween, él adorna su iglesia hecho de arañas y puedes salir disfrazado y repartir dulces. Esa es una herejía, hermanos, directamente del infierno. Y entonces, ¿qué dijeron ellos cuando ya no se les empezaron a comprar sus discos la comunidad cristiana? Que ellos declararon esto y dijeron, sobre todo Alex Campos dijo, Pedro Romero también lo dijo, me voy con mis hermanos católicos porque mis hermanos cristianos ya no nos quieren comprar nuestros discos y todavía nos juzgan. ¿Y qué hicieron, hermanos? Ahora, ayer platicábamos en el instituto, hermanos, ahora usted pasa por frente a una casa, usted escucha que están escuchando a Jesús de Romero, Alex Campos, y ¿qué decimos? Son cristianos, pero en realidad quizás no lo son. La religión popular, hermanos, ya danza, ya aplauden, ya tienen instrumentos, en la iglesia católica ya lo tienen, también ya hablan en lenguas, también tienen todo lo que la iglesia cristiana hace, ya lo están haciendo. ¿Y qué está haciendo el enemigo, hermanos, con todo esto? Confundir a la gente, para que digan es lo mismo, pero no es lo mismo, hermanos. Por esa razón es que precisamente después del arrebatamiento de la iglesia viene este caballo, hermanos, blanco, que habla de la falsedad de la religión que va a surgir, hermanos, en ese tiempo. Va a haber un apasionamiento por la religión, hermanos, porque van a querer saber qué sucedió con esos millones de personas que desaparecieron alrededor de todo el mundo. Y entonces va a haber un hambre, hermanos, de la palabra de Dios, pero no tanto por arrepentimiento, sino por curiosidad. La Biblia dice que después de que sucedan todas estas cosas y esto se vaya grabando en la gran tribulación, la gente no dejará de adorar a los demonios. Hermanos, fue bien triste ver este 2 de noviembre cómo millones a nivel mundial y miles en México, hermanos, estaban celebrando a la muerte. Cuando no saben que detrás de todo esto hay ritos satánicos, entregas de niños, sacrificios, hermanos. Y es muy triste, hermanos, que aún cristianos, y lo pongo entre comillas, estén saliendo a pedir calaverita, hermanos, y todavía se disfrazan de angelitos, de demonios, de brujas, de lo que sea. Hermanos, por ese tipo de cristianos, mucha gente dice, para ser como él, mejor así me quedo. Y por uno, nos juzgan a todos. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada y comience, hermanos, la gran tribulación, este caballo va a empezar a golpear más fuerte, porque va a instalar la religión, que es el ecumenismo, que será la unión de todas las religiones. Él va a ser capaz, hermanos, de unir a los musulmanes, a los tibetanos, hermanos, a los budistas, a los judíos, a los cristianos. El anticristo va a tener la capacidad de unir a todos. A todos, hermanos. ¿Han escuchado la palabra nuevo orden mundial? Bueno, pues es precisamente lo que va a suceder. Entonces, hablando del ascenso del anticristo, debemos entender que después de que la iglesia sea quitada del medio, un hombre con poder satánico, hermanos, ganará el control mundial con promesas de paz. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer, hermanos? Va a controlar al mundo entero con promesas de paz. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Abra su Biblia, hermano. Segundo libro a Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: por un lado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, entonces se manifestará, escuchen, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿No eso? Ahora dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿No eso? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos,
Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ya está en acción. Ya está en acción, hermanos. A ver si me voy a perder la luz, ya está en acción, hermanos. ¿Qué es lo que ya está en acción? Dice el misterio de la iniquidad. La palabra misterio, hermanos, significa trabajo. Ya está en acción el trabajo que este endemoniado ya está haciendo. ¿Y cuál es su trabajo? Lo vimos hace rato y desde el inicio de estos estudios. Ideología de género, transgénero, homosexualismo, hermanos. Hoy vemos que el narcotráfico, hermanos, se ha desatado de una manera impresionante, hermanos. Asesinatos por todos lados. Ya nadie se salva, hermanos. Estamos en la vida, no sabemos en qué momento nos va a tocar. Pero dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, de este perverso. Solo que hay quien al presente la detiene. Y hermanos, ¿quién está deteniendo que este misterio se venga más fuertemente? ¿Sabes quién, hermanos? La iglesia. La iglesia está haciendo, por el Espíritu Santo que está en la iglesia, que esto no se manifieste al 100%. Mientras la iglesia esté en esta tierra, mientras la iglesia no sea arrebatada, hermanos, no se puede manifestar totalmente. Pero ¿qué sí va a hacer? Va a comenzar a poner las piezas en su lugar para cuando le toque ya manifestarse totalmente. Por eso dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Esta palabra entonces es la antítesis de lo que vimos anteriormente. Mientras la iglesia esté, entonces él no se puede manifestar. Por eso dice, entonces se manifestará aquel inicuo, escuchen, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, significa que ya su sentencia la tiene. Ahora, lo voy a explicar algo, hermanos. Dentro de la resurrección de los muertos, hermanos, es algo que no expliqué, pero voy a explicar ahorita. Dice la Biblia que unos despertarán la condenación y otros despertarán la vida eterna. Los Nefilim de Génesis 6, estos gigantes de 6 metros de altura, son híbridos, son mitad humanos y demonios. Y en ese sentido dice la Biblia que ellos fueron puestos para estar en prisiones de oscuridad, dice Judas, están en prisiones de oscuridad, y ellos, todos estos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, hermanos, obviamente ellos no van a resucitar porque ellos no son humanos. ¿Me explicó? Es decir, ellos, así como fueron enviados al abismo, que lo vamos a ver después en Apocalipsis 13, como millones salen del abismo, hermanos, ellos están en el abismo, y cuando sea el juicio final, hermanos, ellos van a pasar solamente al lago de fuego, ellos no tienen resurrección. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque dice la Biblia que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, significa que esta persona, hermanos, ya tiene un juicio en el cual no hay resurrección para él, porque es un endemoniado también, hermano. Y lo único que va a bajar es a las profundidades del Seol para poder irse al lago de fuego. Y ya su sentencia está dicha, hermanos. Por eso dice la Biblia que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, escuche, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra advenimiento significa quien lo trajo fue Satanás. ¿Se da cuenta? Y dice la Biblia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, esta palabra acá habla de meta, algo tremendo, algo impresionante. Es decir, va a tener un poder de tal grado, hermanos, que va a poder hacer descender fuego del cielo. Esto lo vamos a ver más adelante. Y eso va a confundir a muchos, porque va a decir verdaderamente es el Mesías, van a decir los de la nación de Israel cuando vean las señales y los prodigios. Pero escuche, dice la Biblia que todo esto es mentira. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes hablan de su padre el diablo, porque su padre el diablo
es un mentiroso desde el principio. Y cuando ustedes hablan de él sacan porque de él tienen. Hermanos, este hombre, como tiene al diablo, hermanos, dentro de él, entonces todo lo que hable será mentiras, hermanos. Por eso la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los afeminados, porque son pecados, hermanos, que crean derechos legales con el enemigo. Hermanos, en ese sentido dice la palabra de Dios que todo esto lo hará con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos, y escuche, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que se quedaron. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces todos aquellos que se queden, hermanos, van a seguir siendo engañados. Fueron engañados antes de la venida de Cristo, pero como se quedaron, seguirán siendo engañados. Dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué hicieron estos hombres, hermanos? No aceptaron el sacrificio de Cristo por nosotros. No lo aceptaron. Por eso dice la Biblia, no recibieron el amor. Esta palabra amor es el amor en el griego, es ágape, hermanos. No recibieron el amor incondicional del Padre. Que el Padre y Jesús no dijeron solamente te amo, sino que lo demostraron. El Señor Jesús fue a la cruz, hermanos. Por eso dice que estos hombres que no recibieron el amor de la verdad, es decir, parafraseando la Escritura diría, ellos no recibieron el sacrificio de Jesucristo, hermanos, para ser salvos. Ellos no lo recibieron. En base a eso, dice Pablo, por esto, esta palabrita, por esto, es la implicación de lo que acabamos de ver, es el resultado de lo que viene, hermano. La palabra por esto habla del resultado de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Es que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es decir, el Señor sabe quiénes no le van a aceptar, sabe quiénes, hermanos, no van a querer nada con él. Entonces Dios los mete a una mente reprobada. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Un ejemplo muy claro de que el Señor hace esto es cuando Dios le dice a Moisés, ya ve por última vez, prácticamente, ¿no?, los juicios que estaba trayendo Egipto. Y dice Moisés, Señor, es que no me escucha, Faraón. No te preocupes, yo voy a endurecer más su corazón. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermanos? Endureciendo el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Es decir, en los tiempos finales, hermanos, Dios va a permitir, hermanos, que la gente tenga un espíritu engañoso, que crean a la mentira. Y el resultado de eso es que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermanos. En la injusticia. ¿Cuáles son los atributos constitutivos de Dios de Efesios 4:24, hermanos? Justicia, santidad y verdad. Atributos constitutivos de... Por eso al final dice el Señor, ellos no se complacieron en la... Ellos se complacieron, en la injusticia. Es decir, Dios es justo, ellos no lo fueron. No aceptaron los atributos de Dios. Ahora, en ese sentido, hermanos, estamos viendo que en el capítulo 6 de Apocalipsis, lo primero que está entrando es el inicio de la gran tribulación, donde todavía no se manifiestan juicios de parte de Dios, pero del versículo 1 al 8 de Apocalipsis 6, escuchan esto, es una persecución satánica, hermanos. ¿Amén? Lo vuelvo a repetir, capítulo 6 de Apocalipsis. Del 1 al 8, hermanos, no son juicios de Dios, es una persecución satánica. ¿Por qué, hermanos? Porque más adelante, ahora sí, viene a abrir de cada sello. Por esa razón, se le da una orden a cada caballo. El caballo, hermanos, blanco, de la hipocresía de la religión que vendrá. El caballo bermejo, hermanos, se le da el poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. Y después el caballo negro, hermanos, que tenía una balanza en la mano,
libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino y el aceite. ¿De qué se está refiriendo esto, hermanos? Persecución satánica que va a ser durante un tiempo contra todos aquellos que se quedaron. Y entre esa persecución satánica, hermanos, viene la marca de la bestia. ¿Qué será? Empezando los 3 años y medio siguientes. Pero no me voy a adelantar a eso. Pero lo que sí vemos, hermanos, es una persecución satánica, porque va a ser, hermanos, que los padres se levanten contra los hijos y los hijos contra los padres. Hermanos, van a ser tiempos muy difíciles, van a ser tiempos muy complicados. Por eso es importante, hermano, que usted y yo estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese sentido, hermanos, dice la Biblia, Apocalipsis 13:1. Habla su Biblia en Apocalipsis 13:1. Estamos hablando del ascenso, hermanos, del anticristo, hermanos. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Escuche, hermanos, cuando dice la Biblia que me paré sobre la arena del mar, no es literal, hermanos. Juan no se paró en la arena del mar. Es algo simbólico, hermanos, anunciando multitud de gentes. ¿Me explico? ¿Le ha tocado ir el 15 de septiembre a Zócalo? ¿Qué decimos? Un mar de gente. Hermanos, este versículo es simbólico, no es que salga del mar la bestia, hermanos. Significa, escúchenme, las naciones del mundo lo van a proclamar, va a salir de ellos, le van a creer, hermanos. Por eso dice la Biblia: y vi subir del mar una bestia. ¿Por qué se menciona como bestia? Porque no es humano, hermanos. Porque lo que va a hacer, va a ser algo deshumanizado, es decir, no le va a importar matar bebitos, porque recordemos, hermanos, que sigue la reproducción humana, O sea, a pesar de que la iglesia fue arrebatada, sigue habiendo reproducción humana, hermanos. La reproducción humana no se detiene. Escuchen esto: en el arrebatamiento de la iglesia, las mujeres que estén encintas, sencillamente ya desaparecerá su bebé de su pancita. Ya no estará ahí, no va a lograr nada, porque ese bebé se fue con Dios. Pero después de eso, hermanos, mujeres que se quedaron encinta, hermanos, perdón, las mujeres que se quedaron casadas van a seguir teniendo relaciones sexuales y van a seguir teniendo reproducción humana. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por esa razón, hermanos, nosotros entendemos que cuando dice la Biblia que es una bestia, es decir, que en ese tiempo, hermanos, de gran tribulación van a haber bebitos. Y cuando Él rompa su pacto con Israel, hermanos, entonces no le va a importar matar a nadie. ¿Saben un ejemplo claro? Mateo 2, Herodes, cuando mandó a matar a los bebitos de 3 años hacia abajo. Era un hombre cruel, hermanos. La bestia, cuando menciona la bestia, se está refiriendo a un hombre endemoniado, hermanos, que va a hacer cosas terribles. Pero no tiene otra característica del anticristo, hermanos, porque estamos hablando del ascenso. Es decir, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa 7 cabezas y 10 cuernos? Cabezas, hermanos, significa países, alianzas. Significa, estos 10 cuernos significan la autoridad que tendrá sobre naciones, hermanos. ¿Me explico? Él va a tener autoridad sobre las naciones. Por eso dice que en sus cuernos 10 diademas. No te hago, hermanos. Tenía 10 cuernos, pero cada cuerno tiene 10 diademas. Es decir, cada nación tiene una autoridad. Y Satanás, a través del anticristo, que se conoce como la bestia también, hermanos, va a gobernar el mundo entero. Amén. Hoy tenemos lo que se conoce como las Naciones Unidas, la ONU. Y son naciones que ponen de acuerdo para que haya paz en la tierra, para multar a países que no cumplen con normas, por ejemplo.
Él va a tener autoridad, hermanos, no solo sobre las Naciones Unidas, sino sobre todo el mundo, hermanos. Él va a ser el dirigente número 1 a nivel mundial. Y cuando dice cabezas y cuernos, significa que va a seguir habiendo presidentes, gobernadores, pero él tendrá el control de todo. Ahora, una vez teniendo todo este control, porque recuerden que hay un desorden antes de la cruz de Cristo, y aún después de la cruz de Cristo, hermanos, sigue habiendo un desorden. ¿Y qué va a hacer el anticristo, hermanos? Poner orden. Va, hermanos, escúchenme bien, va a lograr la paz en Israel, hermanos. Una paz que nadie la ha logrado tener. Desde 1948, que las naciones declararon al Estado de Israel como nación, Israel ha tenido guerras, hermanos, y las guerras no han cesado con Israel. Y han tenido líderes, hermanos, a querer poner paz, pero no han podido. Cuando el anticristo se levanta, hermanos, por la multitud de las gentes, entonces él va a lograr la paz que nadie ha podido tener. ¿Amén? Y entonces van a decir, verdaderamente es el Mesías que esperábamos. Otra cosa que va a hacer, hermanos, es que, acuérdense de los 5 cambios de la moneda o de la economía. Primero fue el cambaceo, después se acuñaron las monedas, la moneda de papel. Después, ¿qué vinieron, hermanos? Los cheques. ¿Qué más vinieron, hermanos? ¿Qué más vinieron? ¿Se acuerdan? Esta famosa moneda de internet, ¿no? ¿Cómo se llama? Sobre los nombres. Y la última, hermanos, es que no habrá dinero. ¿Por qué no va a haber dinero, hermanos? Porque el anticristo va a lograr una estabilidad económica a nivel mundial donde las personas no van a necesitar dinero. ¿Qué van a necesitar? Su sello en la mano derecha o en la frente. El dinero dejó de existir. ¿Por qué? Porque trajo una paz mundial, hermanos. El dinero ya no va a servir de nada. Porque el que tenga la mano en su marca, en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia que va a poder comprar y va a poder vender. Apocalipsis 13, abra su Biblia. Gloria al Señor. Apocalipsis 13, 14. Gloria a Cristo Jesús. Dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando la Biblia dice que hace matar a todo aquel que no la adora, significa que va a haber personas que no la van a adorar porque fueron cristianos, nunca se reconciliaron con Dios, pero pasaron a la gran tribulación. Ellos, como ya saben, hermanos, lo que va a suceder, ellos no van a adorar a la bestia. ¿Y qué va a hacer la bestia, hermanos? Los va a matar, los va a mandar a matar. Escuchen 16, y hacían que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces este inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, hermanos, va a traer cambios en esta tierra. Va a traer la paz mundial, pero la economía será estabilizada y no se necesitará el dinero. ¿Qué va a necesitar la gente? La marca, hermanos. ¿Te vas a dejar marcar? No conteste porque solitos, hermanos. Acuérdense, nosotros ya no estamos. Nosotros no estamos en ese tiempo porque la iglesia ya fue arrebatada, hermanos. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Nosotros no vamos a vivir esto, hermanos. Pero los que se queden, y preocúpate si eres un cristiano a medias, que solamente simpatizas y no te importa si vienes o no a la iglesia. Si el Espíritu Santo no te redarguye y nada, entonces puede que tú te quedes. Y te vas a acordar de esta predicación de este domingo que aquí se mencionó, habrá una marca.
Y se van a acordar muchos cristianos que en los púlpitos se predicó esto y no se van a dejar marcar. Por eso el anticristo, hermanos, la bestia, los va a aniquilar, hermanos. Ahora, una vez esto, Daniel 9:27, hermanos, porque todavía no entramos al inicio de la gran tribulación. Estamos en los inicios, pero donde todo es confusión, es caos, pero el anticristo, hermanos, comienza a poner paz. Ahora, dice la Biblia, hermanos, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, hermanos. Escuchen, por otra semana confirmará con muchos. Es decir, cuando dice otra semana, ya se refiere a la semana 70 de Daniel, hermanos. 7 años. Él va a hacer un pacto con Israel y con las naciones, hermanos. Escúchenme. Como la gente es el mar, acuérdense, la gente lo proclama como rey, como soberano. Entonces, con esa autoridad sobre todas las naciones, 10 cabezas y 10 cuernos y sus diademas, con esa autoridad que tiene sobre todo el mundo, hermanos, entonces él le va a decir a todo el mundo, ¿saben? Quiero que nadie haga guerra, vamos a firmar un acuerdo de paz. ¿Y sabes quiénes la van a firmar, hermanos? Todas las naciones, incluyendo Israel. Israel, hermanos, se va a creer este cuento de que él va a tener paz, porque ellos están seguros que ese es el verdadero Mesías que ellos estaban esperando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso rechazaron a Jesús, porque Jesús no lo conocieron, lo rechazaron. Pero dice la Biblia que cuando el anticristo venga, Jesús mismo lo dijo: a mí no me escuchas, pero viene otro, a ese le vas a oír. Y cuando se presente el anticristo, hermanos, entonces van a firmar un acuerdo de paz mundial. Y Daniel, en el versículo 27 del capítulo 9, lo está profetizando y está diciendo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? El acuerdo de paz. ¿Vamos bien? Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos años son de gran tribulación? 7 años. Pero dice que a la mitad de la semana el enemigo dará su verdadero rostro. 3 años y medio van a pasar y va a anular el pacto que hizo con las naciones y que hizo con Israel, hermanos. Lo va a anular. Dice la Biblia que después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, que una vez, hermanos, él teniendo todo el poder mundial, entonces va a romper su pacto y viene una persecución, hermanos, a nivel mundial, incluyendo más Israel, hermanos, porque Satanás odia a Israel. Amén. Va a llegar el momento, hermanos, que la cúpula de hierro de Israel no va a servir. Se le van a acabar los misiles para defenderse. Israel ahorita se defiende, hermanos, con la cúpula de hierro. ¿Saben qué es la cúpula de hierro? Es un sistema antimisil que rodea todo el país de Israel. Cuando detectan, hermanos, un misil enemigo, inmediatamente van y lo atacan. Y no permite que ningún misil enemigo caiga a territorio israelí. Esa es la cúpula de hierro. Cuando venga el final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, porque Satanás, hermanos, a través del anticristo, rompe este pacto, hermanos, con las naciones y con Israel, llegará el momento que no tendrán más misiles para defenderse de Israel. Todo se acabó. Están a punto de ser exterminados. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces el Señor aparece en su segunda venida de Cristo. Pero no me voy a adelantar. No me voy a adelantar, hermanos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Apocalipsis 19:20, escucha lo que dice la palabra de Dios. Este hombre recibirá la ayuda de otro hombre llamado el falso profeta. Ellos encabezan, hermanos, un sistema religioso que exige la adoración a
al anticristo. Apocalipsis 19:20, hermanos, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, fíjense bien, hermanos, acuérdense que la marca es 666. Satanás, hermanos, es un imitador. Satanás copia todo de Dios. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también está la Trinidad satánica que está operando en la gran tribulación. El anticristo, el falso profeta y Satanás. Amén. Trinidad satánica. El número perfecto de Dios es el 7, hermanos. El Señor dice en Apocalipsis 13: ¿cuánto el número? Porque el número es de hombre. El Señor terminó, hermanos, su creación ¿cuándo? El sexto día. El sexto día, hermanos. Y en el séptimo dice la Biblia que descansó. Perdón, en el sexto hizo al hombre y en el séptimo descansó. Es decir, el 6 es el número de hombre. Por eso la Trinidad satánica: 6. En ese sentido dice la Biblia que esta Trinidad satánica, hermanos, que va a estar operando durante la gran tribulación, van a ser echados a un lago de fuego. Pero dice que serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Yo le invito a que venga a escatología el día viernes, porque esto lo vamos a más detalle todavía. Ahí en escatología vamos casi palabra por palabra, hermanos. Estamos en el 11, 12, y apenas vamos en el versículo 3, ¿no? Ya llevamos como un mes en el versículo 3, de ahí no hemos podido salir, porque vamos bien a detalle, hermanos. Por eso le invito a que venga, para que usted comprenda quién es el anticristo, quién es el falso profeta y Satanás. Todas esas cosas son importantes comprenderlas, hermanos. Por esa razón, entonces, nosotros entendemos, hermanos, que en este sentido, la bestia, hermanos, obviamente, junto con el falso profeta, que es el anticristo y Satanás, van a hacer de esta tierra un caos, hermanos. Y dice la Biblia: Satanás ha caído a la tierra, y ay de los moradores de la tierra, ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie, hermanos. Nadie. Ahora, si nosotros regresamos al capítulo 6 de Apocalipsis, con los 4 caballos del Apocalipsis, hermanos, estamos hablando de una persecución satánica. La Biblia también menciona que cuando empiecen las 7 copas de la ira de Dios, las 7 trompetas y todo esto, hermanos, va a haber un tormento en la mente del ser humano. 6 meses las personas serán atormentadas por demonios, hermanos. Van a ser atormentadas. ¿Le ha pasado que luego le llegan pensamientos negativos y no te lo puedes quitar, y a muchas personas hasta les da miedo? Dicen: ¿cómo me quito este pensamiento malo? Hermanos, ¿les ha pasado que han tenido terror, que hasta la cara se les traba? Hermanos, esto no es nada a lo que va a suceder. Dice la Biblia que cuando Él se manifieste, muchos desearán la muerte, pero no la va a ver. Se van a aventar, hermanos, de edificios, se van a enterrar cuchillos, muchas cosas, pero la muerte no estará durante 6 meses. Va a ser algo terrible, hermanos. Por eso es mejor estar del lado de nuestro Señor. Entonces, para terminar, porque el tiempo ya voló, hermanos, vamos a recapitular rápidamente. La iglesia es arrebatada. Amén. Nosotros estamos con el Señor ya, y ahora es el inicio de la gran tribulación. Pero para que comience la gran tribulación, hermanos, tiene que levantarse un hombre para que ponga un orden mundial. ¿Ven? Un nuevo orden mundial. Ya vimos, hermanos, cómo lo va a hacer. Adiós dinero, va a poner la paz mundial, hermanos, y solamente el que tenga la marca va a poder comprar y va a poder vender. Dice la Biblia, hermanos, que todo esto es por obra de Satanás. Pero antes de eso dice la Biblia que Él no se puede manifestar. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no se puede manifestar? Porque la iglesia no ha sido arrebatada, hermanos.
Mientras la iglesia esté aquí, Él no se puede manifestar. Pero cuando la